Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar este segundo parcial hablando un poquito de pues todo el giro histórico que trajo consigo la modernidad. Bueno, ya sabes, como siempre empezamos esta sesión con el recordatorio. Si estás aquí, vienes de la lectura del capítulo número 7, en el cual, de manera muy resumida, se introduce lo que se conoció históricamente como el giro copernicano. El giro copernicano fue una serie bueno, comprende una serie de elementos, de eventos sociales de distintos órdenes que vinieron o que son simbolizados por el cambio de concepción astronómica que Nicolás Copérnico introduce con la teoría heliocéntrica. Es decir, la teoría según la cual el Sol es lo que está al centro en ese momento pensando del universo y que la Tierra gira alrededor del Sol, cambiando radicalmente la cosmovisión medieval, que era eminentemente teocéntrica, y al ser el hombre la creación máxima o más divina de Dios, desde luego la Tierra era el centro del universo porque la Tierra era donde vivía el hombre. Entonces eso cambia un montón de cosas, pero no es meramente eso. Como tú pudiste ver en el texto, hubo muchos otros eventos que fueron minando poco a poco la creencia en la iglesia, que tenía en aquel entonces, pues de alguna manera, el monopolio del conocimiento, porque si uno quería aprender, en lugar de ir a una escuela, como irías hoy día, ibas a la iglesia. De hecho, la palabra escuela tiene su raíz en la palabra ecclesia, que significaba justamente iglesia en latín, ¿no? Entonces, este giro copernicano nos lleva o nos va a poner de pechito a la entrada de la modernidad. La modernidad es este periodo histórico en el que surgen preguntas que no se habían hecho antes y dan pauta o dan pie al retorno de la filosofía. Este retorno de la filosofía, a diferencia de su nacimiento hace milenios, pues va a ser muy, muy distinto. ¿Por qué? Puesto que, como dice la presentación, tras los grandes descubrimientos y revoluciones en cuanto al conocimiento del siglo XV y principios del siglo XVI, quedaron más dudas e incertidumbres. ¿Por qué? Porque no era tan sencillo de pronto, de un día para el otro, empezar a creer que la Tierra giraba alrededor del Sol y empezar a creer que verdaderamente la Tierra era redonda y no plana, y empezar a creer todas estas cosas nuevas que se decían debido a que, imagínense, 10 siglos de historia, ¿sí?, se había creído en lo contrario. O sea, no es tan sencillo dejar de lado tus creencias de un día para el otro. Además, por ejemplo, lo que ustedes creen, usualmente lo creen porque los demás lo creen y encuentran eco en la creencia comunitaria en lo mismo. Sin embargo, en aquel entonces, realmente todos creían lo contrario de lo que venían diciendo estas nuevas mentes atrevidas. Y digo atrevidas porque se atrevían a pensar en que las cosas pudieran ser distintas, ¿sí? O sea, estaban hablando acerca de que la realidad era otra de la que todo el mundo pensaba. Y bueno, ya saben ustedes que este cambio de cosmovisión pasó del teocentrismo a el heliocentrismo, y que además, o sea, el teocentrismo era una cosmovisión muy completa en el sentido de que organizaba la realidad en todos sus órdenes, mientras que el heliocentrismo lo único que hacía era hacer un cambio en el modelo astronómico, pero ese cambio en el modelo astronómico de cómo se piensa la realidad, asumiendo que la Tierra gira alrededor del Sol, implicaba desde luego un cambio en las creencias de que el hombre era la creación divina de Dios y que por lo tanto lo había puesto al centro del universo, y entonces que era el hombre y que era Dios y que era todo eso a partir de, pues que no es cierto, que no estamos al centro del universo como nos solía decir la iglesia. Iglesia que, por cierto, en aquel entonces
era quien tenía el monopolio del conocimiento. La palabra escuela, de hecho, viene de la palabra eclesia, que significa iglesia, y es porque cuando uno quería estudiar, uno tenía que ir a la iglesia. Casi todas estas mentes atrevidas que se atrevieron, válgase la redundancia, que se atrevieron a pensar en una realidad diferente, todos, casi todos, habían ido a la iglesia a estudiar y salieron de ahí y luego fueron perseguidos por la misma iglesia. Si no, pueden investigar la historia, la triste historia de Giordano Bruno, ¿no? Que es un caso muy característico de eso. Giordano Bruno fue el primero en pensar que el universo no era finito, sino infinito, que es una idea que para la iglesia resulta monstruosa. Infinito porque ¿qué orden puede haber en algo que no tiene principio ni fin, ¿no? En fin, entonces, por esta razón, a diferencia de los griegos, la filosofía a inicios de la época moderna, esta época llena de dudas y de incertidumbres, pues no se podía preguntar directamente por el ser, sino que más bien en lugar de hacer ontología hizo epistemología, como fruto justamente de las condicionantes históricas. Así que se preguntó por la posibilidad de conocer. La gran pregunta de la modernidad es ¿cómo sé que conozco? Resolver esta pregunta resultaba urgente para poder contestar a otra pregunta de carácter más práctico, que es ¿cómo puedo estar seguro de que los nuevos conocimientos, estos que dice Galileo, que dice Copérnico, que dice Cristóbal Colón, que dicen todos estos, en verdad son conocimientos? ¿Cómo puedo yo estar seguro de ello? Pues miren, afortunadamente para las personas de aquella época, retomando el pensamiento previo a la Edad Media, ya Platón había filosofado respecto a qué era eso del conocimiento. En su diálogo conocido como el Teteto, podemos encontrar a grandes rasgos ciertas características que hacen a un conocimiento eterno y confiable. Estas características son las siguientes. Primero que nada, un conocimiento tiene que ser una creencia, que es lo que venimos hablando. Es decir, no puede ser conocimiento aquello en lo que no crees, solo aquello en lo que crees, en lo que estás dispuesto. Y esto es un rasgo actitudinal, o sea, el creer en algo es lo que me permite actuar en virtud de esa creencia. Si yo no creo en eso, yo puedo decir que creo que los unicornios habitan en la luna, pero realmente no hay nada en mi conducta que se vaya a ver condicionado por esa creencia. Entonces puede ser que nada más lo esté diciendo. ¿Cómo puedo probar que realmente lo creo? Generalmente el conocimiento tiene en cuanto a creencia, tiene un componente práctico, ¿no? Que es el que, debido a que lo creemos, estamos dispuestos a actuar en consecuencia. Entonces, el conocimiento es una creencia, pero no solo es una creencia, sino que es una creencia verdadera. ¿Sí? O sea, no vamos a decir que es conocimiento algo en lo que creemos, pero que es falso. Por ejemplo, yo puedo creer que la luna es de queso, ¿sí? Y puedo creer fuertemente que la luna es de queso, pero si la luna no es de queso, entonces eso no es conocimiento. Ahora, el rasgo verdaderamente distintivo del conocimiento no solo es el hecho de que es una creencia y que es verdadera, rasgos que son necesarios pero no suficientes para decir que es conocimiento, sino que también ese conocimiento tendrá que ser una creencia verdadera justificada. Es decir, yo tengo que saber por qué y dar razón del por qué esa creencia es verdadera. Cuando se cumplen estos tres rasgos, se dice que por fin se tiene conocimiento. De ahí que al enfrascarse la modernidad en la pregunta por cómo es que conocemos, la pregunta se podría acotar a esta otra. ¿Cómo sabemos que nuestras justificaciones de un determinado conocimiento son válidas? Es decir, ¿existe alguna clase de justificación del conocimiento que no despierte dudas, que no podamos dudar de ella? Porque ese era el gran problema de la modernidad, que no sabíamos qué sí era cierto y qué no era cierto, ¿no? Entonces, hay una forma de justificar de manera 100% certera nuestro conocimiento. Cuando llega, se acota esta duda, ahí nace la modernidad y nace la epistemología. Y esa es la gran pregunta que va a motivar a la filosofía en el periodo moderno. En este punto resulta interesante mencionar la película que se va a quedar de tarea, Inception, la cual ya les había yo adelantado que íbamos a revisar en este curso, porque es una película que, aunque nada que ver con esa época de la historia, nos
sienta las bases de que toda creencia que uno tiene en la cabeza, toda idea que uno considera verdadera, pues depende de ciertas otras creencias y hasta cierto punto es posible modificarse. Desde luego, en aquel entonces, todo lo que estaba aconteciendo generaba una duda existencial muy fuerte y es muy difícil para nosotros poder imaginar lo que pasaron las grandes mentes, y digo las grandes mentes porque desde luego las personas que pues ni estaban enterados de todos estos acontecimientos, pues no sufrían de esta duda existencial, ¿no? Pero las grandes mentes de aquella época estaban viviendo un periodo único. Realmente, para que nosotros pudiéramos vivir algo similar, yo creo que tendría que llegar una civilización alienígena completamente revolucionaria, como para que pudiéramos imaginar siquiera, y no sé si eso sería exactamente lo mismo, pero que pudiéramos imaginar todo lo que estaban viviendo en aquella época, descubrir que había personas del otro lado del mundo, lado que ni siquiera sabíamos que existían, descubrir que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿por qué? No se sabe por qué, descubrir que esas otras personas del otro lado del mundo la pasan muy bien quitándole el corazón a doncellas, ¿no? Incluso en el caso de Martín Lutero, pensar que aquello que el padre de la iglesia me decía que era lo que yo tenía que hacer de acuerdo con la Biblia, pues igual y él lo interpretó mal, ¿no? Igual y yo tenga que aprender a leer, y además aprender latín, porque muchos no sabían latín, ¿no? Que era en lo que estaba escrita la Biblia, y además en lo que se daba misa, porque antes, incluso aquí en México todavía se daba misa en latín y la gente iba y se sentaba ahí a escuchar algo que no entendía, ¿no? Y pensaba que ya con eso estaba siendo partícipe de la fe. De pronto pensar que puedo aprender y puedo leer directamente las escrituras y encontrar un mensaje en la misma que me hable directamente a mí. Es decir, tener una conexión con Dios, si es que existe, porque ya ven que por otros lados estaba esa duda, pero tener una conexión con Dios propia. Y desde luego, si yo tengo una conexión con Dios propia, es decir, que yo puedo entender que mi destino pueda ser otro, ¿no? Que ya es la apertura del renacimiento, o sea, el hombre puede hacerse o forjarse su propio destino, idea que hoy damos por sentado. Entonces, la película Inception nos hace ver justamente cómo la naturaleza de nuestras creencias es muy endeble, y quiero que la revisen justamente para reflexionar en ello y ver qué vamos a hacer de tarea. Ahora, antes de avanzar a esto, sí quisiera acotar una situación que surgió en el siglo ya XX, que se llaman los problemas Gettier. Los problemas Gettier ponen en entredicho esta noción clásica del conocimiento como creencia verdadera justificada, que si ustedes quieren investigar más a fondo de eso, pueden leer el Teteto de Platón, pero también pueden leer un libro que se llama Creer, Saber, Conocer, de Luis Villoro, que explica perfectamente, mejor que yo en las pocas palabras que les di, de qué va esta noción del conocimiento, ¿no? Esta creencia tripartita del mismo. Sin embargo, Gettier nos pone ciertos problemas en los cuales nos dice, fíjense, ahí hay creencia, hay creencias verdaderas justificadas, no obstante no hay conocimiento. Por ejemplo, imaginemos que yo creo que el salón de clases se compone de 15 alumnas y 14 alumnos, por ejemplo, ¿no? Y yo pienso que eso es así debido a que lo justifico en función a que me presenté en el salón, los vi y asumí que había todos esos alumnos, ¿no? Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si una de esas chicas que yo vi como chicas en realidad era un chico que se había disfrazado muy convincentemente de chica? ¿Y qué hubiera pasado si uno de esos chicos en realidad era una chica que se había disfrazado muy convincentemente de chico? Entonces yo estaría en posesión de una creencia, sería verdadera y la habría justificado conforme a mi observación. Sin embargo, mi justificación es una justificación errónea, porque verdaderamente los chicos son otros de los que yo creo y las chicas son otras de las que yo creo. Ahí es donde podemos ver justamente por qué el problema de la modernidad es un problema tan agudo.
¿cómo podemos justificar? ¿Nos podemos basar acaso en los sentidos, en la creencia, en decir, bueno, si viene el pelo largo y usa falda, entonces es mujer? ¿O eso resulta inútil? Y si eso resulta inútil, como yo creo que muchos de ustedes hoy día dirían, bueno, eso realmente es inútil, entonces ¿en qué? ¿En qué vamos a basar o dónde vamos a encontrar, por ejemplo, esa identidad del género o del sexo, ¿no? O sea, ¿dónde lo vamos a encontrar? Esa es una gran pregunta, ¿no? Entonces, veamos pues qué es lo que comenzaron a hacer en la modernidad. René Descartes es el conocido padre de la modernidad porque, habiendo delineado muy bien este problema que les acabo de mencionar, dijo que había que encontrar un conocimiento cuya justificación fuera absolutamente certera, es decir, que no se pudiera dudar de él, de modo que con este conocimiento se iba a apuntalar el nuevo edificio de las ciencias, porque desde luego había gente que estaba haciendo astronomía, gente que estaba haciendo física, gente que estaba haciendo química, que querían encontrar el oro, por ejemplo, como la fórmula para hacer el oro. Había gente que ya hacía algo de biología, ya sabíamos que, por ejemplo, Da Vinci estaba sacando el cuerpo de las personas de las tumbas para estar estudiando anatomía. Entonces, vaya, había un desarrollo científico por todos lados. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si la física me dice una cosa que se contradice con la química? ¿O qué va a pasar si la química me dice algo que se va a contradecir con la biología? Tenía que haber un orden a todo esto, ¿no? Entonces, Descartes dijo, la encargada de poner orden en ese tipo de problemas va a ser la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía va a ser aquella, se pensaba que podía llegar a ser una ciencia, o bueno, no sé si lo mencionaban así, pero era la idea, ¿no? Una ciencia que encontrara los conocimientos completamente certeros a partir de los cuales se pudieran zanjar todas las posibles discusiones que se dieran entre las ciencias. Así, el edificio de las ciencias iba a pasar de tener esta apariencia a tener esta otra, donde la filosofía iba a ser el principio fundador o la base, y poco a poco, a través de los conocimientos que la filosofía iba a dar dando a las otras ciencias, se iba a construir el conocimiento particular en cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, para ello, Descartes dice, bueno, ¿cuál va a ser el conocimiento que va a fundar todo esto? Que es el conocimiento del que no podemos dudar. Pues bueno, para ello él se basa de la tradición y primero se pregunta cuáles son los tipos de conocimiento que podemos adquirir. Y tú en tu carrera escolar seguramente puedes identificar al menos dos. El primero es el conocimiento de tipo inductivo. Es el conocimiento característico de la ciencia. Se dice que, aunque no es del todo siempre así, pero se dice que es el conocimiento que va de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque se basa en la observación de fenómenos particulares, usualmente, para poder de ahí, y justamente el verbo es inducir, para poder inducir conocimientos más generales o leyes universales, se dice, ¿no? O sea, a ver, si yo en el laboratorio estoy viendo que, no sé, el cobre conduce la electricidad, y luego estoy viendo que el oro conduce la electricidad, y luego estoy viendo que la plata conduce la electricidad, y veo que todos estos son metales, pues entonces infiero, ¿no? A través de inducción, que todos los metales conducen la electricidad. Ese es un ejemplo muy básico de la inducción. Sin embargo, Descartes se da cuenta que el conocimiento indubitable que debe de ser la base del nuevo edificio de las ciencias no puede ser de índole o de carácter inductivo, porque a pesar de que nosotros estamos viendo que, en efecto, por ejemplo, un metal conduce la electricidad, eso nunca nos va a garantizar que por siempre y para todos los metales dicha verdad sea válida, ¿no? Es decir, en el método inductivo hay un montón de apuesta, ¿no? Un montón de, bueno, para eso se dedica la probabilidad y la estadística, ¿no? Para determinar cuándo es fiable. Y no obstante que sea fiable, todavía podría ser que
nos viéramos sorprendidos por la realidad, ¿no? O sea, que una cosa que nosotros siempre hemos creído como verdadera resulte que en algún momento no lo sea, ¿no? O no pase, no vaya a hacerlo. Entonces, el otro tipo de conocimiento que existe como posible candidato a este conocimiento completamente certero es el deductivo. El deductivo lo vieron en lógica el semestre anterior y es un conocimiento que basa su certeza de premisas que de suyo se saben verdaderas. Entonces, en ese sentido es un conocimiento de algún modo más fuerte, más determinante que el conocimiento inductivo. Sin embargo, Descartes se da cuenta de un problema. Yo puedo estar seguro de la verdad de una conclusión si las premisas son verdaderas, pero ¿cómo puedo estar seguro de la verdad de las premisas? Porque desde luego, cuando yo estoy evaluando, por ejemplo en lógica, la validez de un argumento, digo que es completamente cierto que una conclusión sea verdadera sí, y esto es una condicionante, sí si las premisas son verdaderas y tiene una forma válida el argumento, ¿no? Entonces, en este sentido, resulta que Descartes dice, y bueno, ¿y cuál va a ser? Lo que estoy buscando es esa premisa verdadera a partir de la cual pueda yo deducir todo lo demás. ¿Cómo llego a esa premisa verdadera? Si llegara yo por medio de la deducción, forzosamente tendría yo que preguntarme por la verdad de esa premisa que me está llevando a ese conocimiento y puedo seguir con esta pregunta hasta el infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a un conocimiento 100% verdadero sin deducción? O sea, que sea obvio que ese conocimiento no puedo dudar de él en sí mismo, que se valide en sí mismo. Y es ahí donde retoma un conocimiento que ya desde Platón se manejaba, y es el conocimiento de tipo intuitivo, la intuición. La intuición, a diferencia de la deducción o de la inducción, tiene la característica de que es un conocimiento inmediato y no es mediato. Mientras que inmediato significa que depende de medios, mientras que la inducción depende de las observaciones particulares o la deducción depende de ciertas premisas que se sepan o que se tomen como verdaderas, la intuición no depende de nada. Es un conocimiento, dice Descartes, que resulta imposible de dudar, resulta evidente en sí mismo, es un conocimiento que es tal cual, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser ese conocimiento intuitivo del que no pueda yo dudar? Les adelanto que hay varios candidatos, desde luego los sentidos, los pensamientos, etc. Pero si te quieres enterar de eso, tendrás que leer la próxima semana el capítulo dedicado a Descartes en el manual. Ahora, vámonos a ver cuál es la tarea. Después de ver este video quedan dos tareas. La primera es mirar la película Inception de Christopher Nolan. Recuerda que ya se te había pedido buscarla hace un mes, entonces espero que ya la tengas a la mano, ¿no? Y la segunda tarea, después de haber visto esa película, participa en el hilo en Flipgrid que se llama ¿Cómo sabes que conoces? Ahí te voy a preguntar cuáles son esas creencias que tú tienes como pues certeras, de las que nunca habías dudado, y que me digas ¿por qué no dudas de ellas? ¿Cómo sabes que son ciertas? Me interesa mucho escuchar tu respuesta. Y bueno, eso es todo por esta semana. Si tienes dudas, ya sabes, en la sesión de Zoom o por correo electrónico. Nos estamos viendo.